Gracias al método radiactivo, no solo sabemos la edad de las rocas, sino también del material orgánico. Existe un método que se llama carbono 14. Para que lo entiendan, no todos los átomos tienen la misma cantidad de neutrones. Si tienen más de los debidos se llaman isótopos, como en el caso del carbono 14, que es una excepción. El normal es el carbono 12. Este es estable y ya no se desintegra más. Pero a veces hay 6 protones y 8 neutrones, el carbono 14, y tiene un periodo de desintegración de 5730 años. Manchmal, oder es gibt auch Anteile im Kohlenstoff, da gibt es eben 2 Neutronen mehr. Das heißt, da hat man 6 Protonen, 8 Neutronen ist 14. Es decir, tras 5730 años se ha desintegrado la mitad del carbono 14 en carbono 12. Esa es una escala importantísima para, por ejemplo, determinar la edad de fósiles o material de antiguas civilizaciones. Para los últimos 35.000 años es carbono 14 un método fantástico. En todo ser viviente, tanto ustedes como yo, hay carbono 14 dentro. Pero al morir ya no recibe más. ¿De dónde viene el carbono 14? De la respiración o de la comida, pues hay carbono 14 en la atmósfera que surge del contacto de materias muy energéticas. De lo contrario, hubiera desaparecido todo el carbono 14. Tiene que estar constantemente formándose para no desaparecer totalmente. O sea, al morir un ser vivo no recibe más carbono 14 y se puede calcular en los fósiles la edad que tienen. Pero hay excepciones. Por ejemplo, se notó que los faraones padres había más carbono 14 que los hijos. ¿Cómo es posible si son más viejos? Por la variación de los rayos cósmicos. A más rayos cósmicos, más carbono 14. Es decir, hay variaciones, y al corregir esas irregularidades, se corrigió la historia de entonces. Hasta entonces se creyó que todas las culturas provenían del Mediterráneo. Pero eso no es verdad. Eso solo fue una interpretación histórica. Los físicos han mostrado definitivamente que los megalíticos, o los mayas de México, o la cultura china, fueron tan viejas como las culturas del Mediterráneo. Se fijó por primera vez que los hombres llegaron hace 80.000 años hacia América, y en 1000 años llegaron a la Patagonia. No es mucha distancia para tanto tiempo. Man konnte zum ersten Mal feststellen, dass vor ungefähr 18.000 Jahren die ersten Menschen nach Amerika marschiert sind und dann innerhalb von 1.000 Jahren bis Patagonien losgelaufen sind. Das ist nicht sehr viel, das sind nur 13.000 Kilometer, das sind 13 Kilometer pro Jahr, das ist für eine Jäger-Sammler-Gesellschaft gar nichts. El descubrimiento de las cadenas radiactivas ha hecho posible la calibración de la historia de la humanidad, para siempre. Ya no había más interpretaciones más. Por ejemplo, aquí tengo un trozo de los indios americanos, mexicanos en concreto, o los incas, y se sabe que son en muchos casos mucho más viejos que en el Mediterráneo. Esto ha surgido realmente. No se necesitaba interpretar más, sino que había material seguro, y de esta forma se ha demostrado que ha habido muchas más culturas avanzadas que no solo en el Mediterráneo. Lo ha habido en muchas zonas de la Tierra. Das ist ungeheuerlich. Die Verbindung von Kernphysik, nämlich von zerfallenden Atomkernen, y la unión entre física, ciencia natural e historia, ciencia humana, me parece una de las más grandes victorias que haya habido nunca en la ciencia. Es una auténtica genialidad humana.